Amén. Vamos a irnos a la Biblia, hermanos. Estamos estudiando la primera carta de San Pedro, capítulo número 3. Vamos a continuar con el capítulo número 3. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Enviamos un saludo a todos los que a distancia siempre nos están sintonizando. Así que Dios les bendiga desde acá de Misión Evangélica El Remanente, San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Dice el versículo número 1: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas castas y respetuosas. Dejemos estos versículos hasta ahí y vamos a orar. Padre, te agradecemos victoria y nos levantamos, Señor, para tu gloria. Tráenos a la vez, Espíritu Santo, tu palabra. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Como esposas en relación con el esposo. Ese es el tema que continúa. Como esposas en relación con el esposo. A estas alturas, en el capítulo número 2, Pedro ha subrayado, hermanos, a la iglesia con respecto a tener siempre éxito como creyentes en este mundo hostil, basado siempre en lo que es el estar siempre sometido bajo las reglas que Dios ha ya determinado. Por ejemplo, Pedro es a lo que se ha referido, hablado primeramente en estos últimos versículos, el someterse a las autoridades civiles, al rey, dice acá la palabra, como también los siervos a sus amos. Y esto es lo que el apóstol Pedro ha venido recalcando a esta iglesia a la cual se dirige, para que de esta manera, decíamos, la iglesia en primer lugar pudiera tener menos problemas sometiéndose a lo establecido, y por otro lado podría tener mayores victorias por el hecho de no ser hostiles al sistema. Por ejemplo, cuando se habla de sométanse a el rey o a las autoridades civiles, cuando la iglesia a la cual se dirige Pedro y a la iglesia en general, tomamos esto que lo establece Dios, pues vamos a tener menos problemas. Y va a tener menos problemas también el siervo con su amo. Y por otro lado, no solo va a tener menos problemas porque, bueno, alguien que está conduciéndose dentro de la obediencia o la sujeción
en las instancias que el Señor determina, pues es alguien que no es un problema. Es una persona que más bien podría ser alabada, podría ser apreciada por un lado o por el otro. Toda vez, decíamos, no le toquen en primer lugar al creyente lo que es el asunto de su fe. Cuando no hay algo que se altere de nuestra fe, pues el punto es caminar como lo ha establecido el Señor. Seguido de esto, vemos que Pedro sigue avanzando en la línea de lo que es la sujeción. Y en este capítulo número 3 es la continuación. Sigue el mismo hilo y ahora lo que vemos acá es que también va a tocar lo que es el punto familiar y también el punto de la iglesia, que lo vamos a ver más adelante. Cuando se habla del asunto familiar, se está refiriendo a lo que es ya la esposa. Dice en este versículo, dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a sus maridos. Cuando Pedro sigue o continúa, decíamos, siempre el lineamiento de lo que es la sujeción, el estar siempre bajo lo que es las instancias. Pedro está recomendando a la mujer, en este caso, a lo mismo. Y debe de entenderse que, de acuerdo a lo que leemos acá, dice que vuestros maridos, asimismo vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Acá está dando a entender este versículo número 1, que la sujeción, en este caso para la esposa, es no solo para el marido o el esposo creyente, sino para el incrédulo. Eso es lo que leemos acá, porque habla de que al entrar dentro de lo que es la sujeción, sea el esposo creyente o no lo sea, esto puede traer, bueno, un provecho para el inconverso. Y esto es así porque siempre nosotros, en términos generales, lo que pretendemos o lo que siempre hacemos es como pensar que el evangelio debe de ser en gran parte predicado de una manera oral, de una manera como entendemos nosotros. Voy a ir a predicar, voy a ir a testificar, voy a ir, y sucesivamente. Pero también la predicación, de acuerdo a lo que vemos en este versículo, la predicación es a través de las conductas, porque está diciendo para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Aquí está hablando de esposo y esposa.
y está dando a enseñar que tanto el creyente y el no creyente, la esposa debe de estar sujeta a su cabeza. Y cuando se habla de esa sujeción, eso ya es una oportunidad, o más bien es como el inconverso va a tomar muy en cuenta la conducta de su esposa creyente, y esto sin palabras lo va a ir conduciendo, lo va a ir llevando a lo que es el ponerle atención a lo que es el mensaje del evangelio. Pablo dice en el capítulo 7 y verso 16 de la primera carta a los Corintios, que sabes, mujer, si tú puedes ganar a tu esposo. Está en esa ocasión, está hablando, por supuesto, de un inconverso. Eso lo podemos ver en ese capítulo número 7, decíamos, para que ampliemos un poquito lo que es la idea en el verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu manera? Si fuera al revés, que es la esposa, o el esposo, el creyente, y la esposa, la inconversa. Pero acá el apóstol, tanto Pablo como Pedro, no está diciendo, bueno, si el esposo o el marido no es de tu fe, no es creyente, debes de separarte de él o de ella. Está hablando más bien que se mantengan, que se consoliden dentro de lo que es esa unión conyugal, para que, bueno, el que es creyente, uno de los dos, en este caso, si fuera la esposa, está diciendo, ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? Entonces quiere decir que el asunto acá de la sujeción al esposo es una conducta que va a dar un mensaje al otro, y va a dar un mensaje ya no tanto, diríamos, un mensaje puramente teórico, sino un mensaje efectivo, ¿verdad? Porque en lo que es lo teórico, pues vamos a predicar, pero cuando se está dando un mensaje a través de la conducta, eso es más efectivo. Eso penetra más, porque el asunto es que el mundo siempre quiere ver, el que no es creyente siempre quiere ver, hermanos, quiere ver algo diferente. El que no es creyente no se conforma con palabras, con retóricas, con asuntos puramente externos, sino que el inconverso siempre quiere ver algo, para de esa manera, ese algo que ve, digamos algo, sea él lo que le permita poner atención a lo que es el evangelio. Porque cuando ahí viene, en este caso, la esposa en primer lugar, porque ese es el punto que estamos tocando, luego seguiremos. En primer lugar, la esposa, dice Pedro, así como en lo general la iglesia debe estar sometida o debe de obedecer a las autoridades, también los siervos tienen que obedecer a los amos. Y en este caso no deja la familia afuera, Pedro, sino que también involucra la familia, y luego más adelante involucra
a la iglesia en totalidad en cuanto a su conducta. Pero en este particular de la esposa, por ejemplo, la esposa tendría lo que vamos a dar alguna aclaración con esto, como para no confundir. Puede la idea al escuchar esto es que, bueno, entonces me puedo casar con un inconverso, o me puedo casar con una inconversa, alguien que no profese mi fe. O sea, como que esto que estoy diciendo como que da cabida para eso. Pero aquí estamos hablando de personas que están casadas, de personas que vienen como pareja, diríamos, a un culto, y uno de ellos se convierte, o si no en un culto, en algún otro lugar, se convierte uno de ellos y son esposos. Entonces es ahí donde, mire los equilibrios que nos pone la palabra o Dios en su palabra. Y ahí viene lo que sería los legalismos. El legalismo, dice la esposa, bueno, yo ya soy creyente y mi marido no lo es, entonces voy a dejarlo. Y esos extremos se ven, hermanos, y se practican hasta este tiempo, aun cuando tenemos tanta claridad, ¿verdad? Porque por eso estoy aclarando esto, porque no darle cabida a lo que ya dije, sino que en ese caso de que se quiera meter en esto a la inconversa, porque bueno, dice, ¿qué sabes tú, mujer, o qué sabes tú, hombre, si a tu esposo lo harás salvo? ¿Qué sabes tú, hombre, si por tu fe el esposo va a ser salvo? No, en cuanto a la soltería, siempre la Biblia recomienda bien claro cómo debe de mantenerse o debe de manejarse este asunto. Siempre está anticipando que la unión conyugal debe, en esencia, debe de ser no con yugo desigual. Porque ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Y eso es así, pues, cuando el soltero quiere agarrar de lo que no tiene nada que ver con su fe, ya va cuesta arriba, ya lleva un gran problema, y va a ser un problema que se le va a agrandar conforme avance en el recorrido de su matrimonio. Aquí está hablando de que uno de ellos creyó, se convirtió al cristianismo, y luego están ahí juntos, pero cuando ya es cristiana, diríamos, la esposa, no puede ni separarse de él, o también no podría ni separarse de ella. Y en el caso de la esposa, la recomendación de Pedro y también de Pablo es que esté sujeta a su esposo. La sujeción con respecto a esto no es un asunto denigrante, no es un asunto de inferioridad. Lo que es la sujeción con respecto a esto que está enseñando el apóstol es una instancia, como Dios es el Dios de orden. Por ejemplo, en el capítulo número 11 de la primera carta a los Corintios, en su versículo 1 en adelante, habla con respecto al orden de las instancias, de las cabezas. Habla que Cristo
es que Dios es la cabeza de Cristo y que el hombre, Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. En este caso, daría como que la mujer se siente inferior y dice, eso de sujetarse, eso de ponerse bajo la autoridad del otro, eso no es como estimulante sobre todo para las mujeres modernas de este tiempo. Pero en este caso, en la Biblia, encontramos que ese es el orden de Dios. Y eso nos hace ver que ya hemos ampliado un poquito eso, por qué Dios deja las autoridades. Si es en el campo de lo que es en los asuntos civiles, que estaríamos hablando de autoridades, las autoridades en ese campo es para el orden social, para el orden de una ciudad, de un país. Si no hubiera autoridades, no se pudiera vivir, así de sencillo. Imposible que se pudiera vivir en un país sin autoridad. Luego vinieran ahorita aquí una camionada de asaltantes y nos cuelgan a todos. Sería horrible. Eso sería lo que sucedería si no hubiese la figura de la autoridad. Y si es en el campo de lo que es los amos, que se le recomienda a los siervos a obedecer, más bien, que sería lo mismo, estar sujeto y obediente a su amo. Eso, decíamos, es provechoso. Y en el caso de la esposa, cuando se le dice esté sujeta a su cabeza, a su esposo, a lo que ha ordenado, ha determinado Dios, porque este asunto no es en ningún campo de esto que he mencionado, es un asunto que ha surgido de la creatividad del hombre, que ha formado las autoridades, que ha formado las instancias, diríamos las instancias de autoridad. Esto es un asunto determinado por Dios. Dios es el que ha hecho el orden y lo ha plasmado en la sociedad. Y claro que si la sociedad no entiende los órdenes de Dios y de alguna manera los asimila, pero no puede decir la iglesia que desconoce el orden de Dios. Sobre todo nosotros como iglesia sí debemos de conocer lo que es el orden de Dios y someternos al orden de Dios. Entonces la mujer, la esposa, no puede sentirse inferior. Más bien, lo que se entiende como esté sujeta, las mujeres estén sujetas a sus maridos, lo que se debe de entender es que esté bajo su cobertura, que se mantenga bajo ese entorno de autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Lo que está diciendo o lo que pretende el Señor con esto es protección para la esposa. No es un asunto de desmeritarla, sino que es protegerla. Eso es como, le pongo un ejemplo un poco raro, como el león en la selva. El león guarda su familia, sus cachorros. El león tiene ya delimitado su terreno. No es la leona la que sale a ver si le atacan. El león está siempre olfateando, cuidando. Esos son los instintos de los animales. Pero en el campo ya esto que es el asunto de personas, entonces la esposa no debe de pretender violentar lo que
son ya las reglas establecidas por Dios, porque si Él las estableció así, no es, como decíamos, porque ella sea menos, porque es el concepto que dice, bueno, tienes que estar bajo sujeción. Pablo dice que ya en Cristo ni la mujer ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, sino dice que ya en Cristo ya no hay esclavos, ya no hay libres. En Cristo somos uno. En cuanto entonces a esa idea de que es que la mujer piense que la han desmeritado, que Dios no, al contrario, la ha protegido. Porque si hablamos de lo que es el rol de la cabeza del hombre, el rol de la cabeza es, como puse el ejemplo del león, es similar el rol de la cabeza en el campo humano. Es similar porque el esposo es la cabeza y él se encarga del cuidado, de la protección. Él se encarga del bienestar. Él se encarga, cuando allá en Timoteo escuchamos nosotros a Pablo que habla, y las mujeres, dice, se salvarán teniendo hijos. Y algunos malinterpretan que la salvación va a ser teniendo hijos. En esa porción habla, se salvarán engendrando hijos, pero viene una contradicción, dice, pero si las mujeres no pueden engendrar, entonces ¿cómo es eso? Y usted ve a muchos que predican, si usted no tiene los hijos que va a tener, no se salva, porque ahí agarran ese versículo. Pero ahí se está encargando, cuando habla que se salvarán engendrando hijos, es decir, engendrándoles los principios a la familia que ya tienen. A eso es lo que se refiere. Engendrando valores, principios, respeto, obediencia. A eso se refiere. No es a tener la camándula de hijos. En este caso, entonces, el rol de ella en este caso entonces es el cuidado de los cachorros, por decirlo de esa manera, el cuidado de su familia. Y el león sale a enfrentarse a la calle, y el león sale a traer la provisión, y el león sale, hermanos, cuando hay un peligro. No es la mujer la que sale, no es la mujer la que debe de salir. Pero vamos a ver esto. Quien debe de salir siempre es el león. ¿Qué pasó aquí? Conmigo es que se la van a arreglar. Es protección. No es desmeritarle la posición a la mujer. En este caso, la mujer, consciente de que lo que ha hecho Dios es protegerla, entonces lo que tiene que hacer la mujer es, hombre, diría, pues soy muy lenta si quiero violentar esto. De veras que sería muy incorrecto, y sería de no provecho el que venga la tormenta. Por ejemplo, en este caso, como sucede, viene la lluvia fuerte acá, y usted no quiere estar bajo este techo, y usted se sale, por allá se va a mojar. Entonces es de sabio, dice, no, yo estar adentro. Adentro es donde yo estoy seguro. Adentro es donde no me voy a mojar. Adentro es a donde mi cabeza va a poder controlar las situaciones, no solo mías, sino también lo de la familia, de los hijos. Entonces, el problema siempre es las actitudes que por lo general siempre tomamos, hermano, los seres humanos, y hablando de los cristianos mismos. Porque, por ejemplo, ahora, sobre todo en este tiempo,
esto de la palabra, esto de la Biblia, en términos generales, esto en esta sociedad ya es ridículo. Que se oiga, mire, la esposa tiene que estar bajo sujeción. Eso es ridículo. Y lo que más vemos en esta sociedad últimamente, lo que más vemos es el matriarcado, la mujer es la que lleva los pantalones, la mujer es la que sale como leona, la mujer es la que sale. Pero es ahí donde se está alterando el orden de Dios, a tal grado que, por ejemplo, bueno, no solo en este tiempo, vemos allá con Eva, el caso de Eva. El caso de Eva es típico y lo vemos que, bueno, desde el inicio hay esa tendencia. Y fíjese, mire cómo es el ser humano. Al remontarnos con Eva, todavía Eva o todavía estos primeros seres humanos estaban en la inocencia. Todavía estaban en la perfección del jardín. Diríamos, todavía estaban preservados, pero dada la información y la oferta que le hace la serpiente, eso despertó la codicia, despertó en el ser humano, porque hemos siempre dicho, y eso es así, Dios no hizo robot, Dios no hizo máquinas, Dios nos hizo a nosotros personas que pudiéramos decidir, que pudiéramos tomar decisiones, que pudiéramos ir y tampoco no ir de acuerdo a como nosotros sintiéramos o pensáramos. Entonces, eso lo digo porque eso fue lo que se puede ver con el caso de Eva. Aun cuando estaba en el ámbito de la perfección, en ese ahí ella, si hubiera sido un robot, ella inmediatamente hubiera dicho, no, yo a defenderse. No, ella tuvo la libertad de, bueno, primeramente de ser persuadida por el enemigo. Y como lo hemos dicho, y vale otra vez decirlo para que se nos vaya quedando, porque el término serpiente en el griego es algo que brilla. Quiere decir que a Eva lo que le impresionó fue el brillo de aquella criatura que estaba hablando, y sobre todo le impresiona el que esa criatura brillosa hablara el idioma de ella. Entonces, con facilidad, entonces le dijo, mira, le dijo, ¿y usted sabe la historia? Le digo, no, lo que pasa es que Dios les ha dicho eso porque Él sabe que si comen de eso van a ser como dioses. Es decir, entonces le insinuó, le apeló a la codicia, le apeló, tocó la tecla apropiada el diablo. Y claro que desde que ellos fueron creados, los dos ellos, está muy claro en el capítulo 2 del Génesis, la mujer estará sujeta a su marido en todo. Y luego dice, habla del casado, los casados, sucesivamente, los dos serán una sola carne, y lo que sigue con respecto a ese tema. Pero cuando vemos el caso de Eva, ella violentó lo que era la cobertura. Ella se fue allá aparte. Ella se fue. Mire, cuando se altera lo que ya está establecido.
Ella se fue por allá a hacerse su reunión con la tal serpiente, porque le impresionó, y sobre todo le impresiona también la oferta que le hace. ¿Y qué fue lo que sucede? Fue el no estar bajo la sujeción, lo que trajo no solo la desgracia para ellos, sino lo que trajo la desgracia para toda la raza humana. O sea que nosotros sacamos terminación, como dice, que nosotros no hicimos el pecado de ellos, pero como se le llama el pecado federal, es decir, que es como dice Pablo, por el pecado entró la muerte, y la muerte, en el caso de Adán, y la muerte, y ese pecado pasó a todos los hombres. Eso se llama pecado federal. O sea que en Adán todos morimos, no hay uno. Y los niños, todos, no hay uno justo. Pero todos caímos en la mancha del pecado federal. Esa es la razón, pero en Cristo todos vivimos. Y esa es la razón por la cual Cristo, hermanos, no proviene de sangre, sino que proviene su gestación fue a través del Espíritu Santo. Porque entonces, si Cristo proviniera de sangre, hubiese salido manchado, aún siendo Cristo. Porque la sangre de Adán se va transmitiendo, y todo bichito que nace, todo el que está en el vientre, trae la mancha del pecado. Y le estoy ampliando eso para que vea hasta dónde se llega cuando alteramos las reglas de Dios. Así que el que tenga oídos oiga, ¿verdad? Cuando se altera las cosas de Dios, tanto en el campo de lo que son los reyes, en el campo de lo que son los amos, y en el campo de lo que es la familia, y en este caso en el campo de la esposa. Entonces cuando vemos este asunto de que ahora esto parece bastante, hermano, ridículo en este mundo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, fíjese lo que sucede cuando las cosas se alteran. Aquí Pedro dice: esposas, estén sujetas a sí mismo. Como quien dice, a sí mismo viene en la idea de que así como con los reyes, así como con los amos, así mismo también con lo que es el matrimonio o la esposa. Así mismo, vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. En este versículo vemos, y retomo la idea de que tanto es el que ya está casado y son cristianos, está bien, pero cuando hay el que uno no es creyente y el otro sí, aquí dice sujétese. En términos generales, esto viene siendo como la misma figura de Cristo con la iglesia. La iglesia tiene que sujetarse a su cabeza. Por eso que no puede haber iglesia llanero solitario. No puede haber creyente, no pueden haber creyentes intercantonales, es decir, sin cabeza. No pueden haber creyentes que no, yo no pertenezco a ninguna iglesia. ¿Por qué no pertenece usted, hermano, a ninguna iglesia? Es porque todos son ladrones, los pastores, y porque todos son pícaros. Pero eso no es la base para que usted no esté bajo de la autoridad en el campo eclesial, en el campo de la iglesia.
Esos son argumentos de rebeldes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Someterse. Y no andar buscando en asuntos de esto que estoy mencionando perfecciones. Porque la única iglesia perfecta que luego del rapto se va a dar es allá en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, aguantémonos, toda vez no sea muy descarado lo que se haga, no sea herejía. Si hay herejía, pues salgámonos. Y sucesivamente, porque entonces lo que alguien ha dicho, bueno, mire, me voy a cambiar de iglesia porque ahí en la iglesia donde estoy, terrible, ¿verdad? Ahí no puedo estar. Mejor no se mueva porque va a ir a arruinar la otra. Porque el problema no es la iglesia, el problema es uno, que no quiere someterse, que no quiere sujetarse. Nadie puede presumir de decir, no, yo no necesito no, si yo tengo la Biblia, si yo en la Biblia me congrego, si yo a pura radio vivo. ¿Cómo no? La Biblia no dice que por el radio, que por la televisión, es que yo me alimento ahí. Entonces no hubiese dejado el Señor un tabernáculo donde el pueblo pudiera reunirse. Vamos a ver, para terminar, dos aspectos, que es, en este caso, primero, partiendo de que el esposo es inconverso, lo que se va a lograr, esta esposa que esté bajo sujeción, lo primero que se va a lograr es que se va a ganar a Cristo, a ese inconverso de su marido. ¿Cómo se lo va a ganar? Pegándole gritadas, irrespetando. ¿Cómo se lo va a ganar? Bueno, más adelante vamos a ver que es por sus conductas. Entonces la esposa va, en primer lugar, se va a sujetar a su esposo, conocedora de que no es que la han degradado, sino conocedora ahora que más bien la ha protegido Dios. Y ella tiene la oportunidad de irradiar vida, de irradiar valores, principios, de irradiar a Cristo en su vida, en el entorno de su esposo. ¿Verdad? Ella tiene la oportunidad, ahora, cuando dice Pablo, dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo número 7, que si el inconverso, es decir, el inconverso no cede, mire cómo es la Biblia, si el inconverso no cede, la esposa es cristiana, y el inconverso no cede y es un bolo y le está haciendo la vida imposible, sepárese. O sea que aquí no hay esclavitud. Sepárese. ¿Y qué más? Y luego consígase otro. No, de que aquí no es libertinaje. El evangelio es una vida de valores y de principios. Aquí no se trata de consígase otro porque ese le ha tratado mal, divorcies. Es más, el divorcio no está contemplado en la Biblia. Cuando le dice allá los fariseos, ¿y por qué Moisés? Ese es por la dureza del corazón de ellos. Que Moisés, para que no lo mataran, tuvo que darles ahí que hicieran carta de divorcio. Pero al principio no fue así. Varón y hembra los creó Dios. Los dos eran unos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Varón y hembra los creó Dios. Y los dos serán una sola carne hasta que la otra los separe. La otra es la chirina.
¿verdad? Hasta que la otra, no, hasta que la muerte, sí, hasta entonces. Pero ahí viene el asunto dice Pablo, fíjense cómo todo está, ya todo está servido, pues si nosotros nos perdemos porque somos rebeldes. Ya todo está servido. Entonces dice, si no aguanta ese bolo y usted lucha y usted es cristiana, y alguien decía, fíjese que basado en estas enseñanzas de Corintios 7, primera de Corintios 7, hay una hermana que le dice a un pastor aquí en México, dice, mire hermano, le dice, yo, terrible, dice, ese es mi marido, no, qué bien que solo fuera borracho, qué bien que solo, el problema es que también, le dice, también padece de lo otro, también la mano es floja. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Ahí está el consejo en la Biblia. Si por último, pero no vaya a estar agarrando usted ahorita armas, porque dice, no, es que cuando yo llego no me saluda. No, aquí no está diciendo de que no, porque no le saluda. Y no me lleva pan, no me lleva flores, aunque no le lleve flores. No se trata de ser hábil para agarrar lo que nos... Ya queremos soltar al pobre viejito y queremos soltarnos basado con argumentos de la Biblia. No, la Biblia no permite pejucos, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer con ese viejito encalmado que usted tiene y que no es bolo ni es nada, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aguántelo, aguántelo, aguántelo. ¿Y hasta dónde, hermano? Hasta que la otra aguante. No, la Biblia dice, sepárese, pero quédese sin casarse. Ya es un freno ahí. ¡Pah! Sepárese, pero luego la gente lo que dice, no, ya me divorcié y a la mujercita va a buscar otro para rehacer su vida. Si no lidiamos con ese perno que es el que se acopla a la rosca, vamos a lidiar con otro perno que saber qué es lo que trae. Entonces tenemos que lidiar con lo que tenemos y tenemos que estar ahí bajo, en el caso de las hermanas, bajo sujeción. Amén. Entonces, el freno que pone, el candado que pone Pablo, no se case. Y entonces, ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo hago? No se case, no se puede casar. Porque la única manera para poderse casar es hasta que el cónyuge muere. Entonces queda libre. Porque ya está libre de la ley de ese pacto. Pero si el tipo está bien rechoncho y no tiene señales de que se vaya a enfermar ni que se vaya a morir, aguántelo hasta donde usted pueda. Pero si ya usted está viendo que es un peligro, usted está viendo que es alguien violento y que no, sepárese, pero quédese sin casarse. Y después entonces, ¿qué voy a hacer? Si quiere marido, reconcíliese otra vez con él. O reconcíliese con ella. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y cómo puedo si ese animal no entiende? Lo que es imposible para Dios, posible es para Dios. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Lo que pasa, hermano, por eso es que hay que tener cuidado antes de embarcarse. Hay un dicho que dice, martes no te cases ni te embarques. Bueno, por día, ¿verdad? Debe saber qué día se va a embarcar y en qué barco se va a embarcar.
Porque si la muchacha le sale rara, si el muchacho le sale raro, incluso hasta aguántelo. Porque el candado es que aunque usted diga es que no, si entonces quiere marido, vuelva a juntarse con él mismo. Por eso es que hay que tener cuidado los jóvenes. No es solo que porque el tipo que anda ahí anda ofreciendo el cielo y la luna y ni han de caer muerto tiene. O sea, aquí no hay que irse por las apariencias, porque el matrimonio es una empresa y la idea de alguien que instala o que funda una empresa es para que funcione. Usted no va a poner una dulcería para que se le pudran todos los dulces, se le hagan agua. Usted va a poner una dulcería para que produzca. El matrimonio es una empresa y por lo tanto esos dos socios van a trabajar, van a luchar, hermanos, van a lidiar con sus caracteres, van a lidiar con sus actitudes, pero tienen un punto en común, que ellos quieren sacar la empresa adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ellos tienen un punto en común, que tienen que sacar adelante la empresa del matrimonio. Porque luego vienen los muchachitos. Y cuando esos muchachitos ven a la mamá, que es la que manda, y el hombrecito baila, ¿cuál es la formación que le va a dar a su hija, señora? O a su hijo. Pobre hombre llega, ¿verdad? Con mucho sigilo. El pobre hombre llega con toda la suavidad, porque ahí hay otro que manda. Porque ahí, para lo único que él sirve es para llevar los pantalones a la lavandería. Porque ahí es la doña la que manda. Ay, ¿por qué venís a esta hora? Y el pobre viene en el pescante del bus ahí todo mayagado, porque viene en esa percha, hermano, y viene la señora y todavía le sale con la cara larga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso no es bíblico. Entonces hay esposas que tienen a sus hombrecitos como que fueran sus hijos. Ellas les compran el calzoncillito, ellas les compran los zapatitos porque es al gusto de ella. Pues está bien. Ellas le compran todas las cositas, él no tiene. ¿Y por qué compraste, maldito, eso? Yo no te dije que compraras eso. ¿Ah? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usted está sembrando en su hogar? ¿Qué es? En primer lugar, estamos violentando la regla establecida por Dios. Y en segundo lugar, es imposible que se pueda ganar a Cristo a ese inconverso. Es inconverso. Mire, si es que podría ser como eso de ganarse al marido inconverso, que es la parte más dura acá. Ganarse al marido inconverso sería una meta de una esposa, que sea ese el problema de ella. Sería una meta. Le diría yo que la salvaría la campana, porque todos como creyentes estamos mandados a producir, a dar fruto. Ese es el trasfondo de cada creyente y de la iglesia en general, que vayamos y ganemos almas para Cristo. Pero si no hemos podido ganar a nadie, y por último, lo que logramos dentro de toda la vida es ganarnos a ese marido terriblemente difícil, y por último, usted lo logra traer a la iglesia, y más adelante usted lo ve tocado y usted lo ve sirviendo. La salvó la campana, es decir, así como el término de los boxeadores, cuando ya van
le va a caer, ¡plum! Suena la campana, ¡ay! Ya no le cayó el gran mazorcazo del otro. Ya usted puede llegar con la cara en alto. ¿Y qué hiciste vos allá? Solo viviste la vida, no cumpliste, no diste, no produciste. Como no, papá, le va a decir Cristo: esta mujer tuvo este león como marido, pero aquí te lo trae. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aquí te lo trae. Porque dentro de la iglesia todo lo que queremos es medio predicar y que caigan las almas. No. Hay huesos duros de roer. Y si ese es lo que le toca a una esposa, primero empiece siendo sujeta, ¿verdad? Y no es que usted sea inferior. En esa posición usted está en la línea de Dios. Y cuando ya vamos en el lineamiento de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Eso es así. Y luego viene lo que es los hijos. Tienen los hijos y cuando los hijos, no habrá cosa más importante, hermano. No hay más cosa más importante y más provechoso para los hijos de un matrimonio que puedan ver ellos siempre el ejemplo en todo. Si es el esposo el convertido y la mamá no es convertida, su referente va a ser su papá. Y su papá va a la iglesia y su papá le sirve y su papá se toca con Dios. Ese muchacho. Pero sería mucho más provechoso si los dos estuvieran en la misma sintonía. Pero ¿cuál es lo que se va a cosechar cuando es lo contrario? Cuando es lo contrario, cuando la mamá es la que impone, la mamá es la que... En algunos casos, hermanos, a veces los hombres no reaccionan y ellas tienen que reaccionar. Pero hay que empujarlos a que reaccionen. Este asunto, no, si este asunto es tuyo. Este asunto, a mí me han empujado siempre. ¿Verdad? Tenés que hablar con los hijos. Son roles. Entonces, porque allá el otro no trabaja, no trae el sustento. Empújelo. Hágale el café luego en la mañana, dele la tortillita y empújelo. Vaya a buscar trabajo. Aquí necesitamos comer, mijo. Amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Empújelo. Hágalo funcionar. Y sobre todo porque usted es creyente. Y los creyentes dicen que la oración del justo puede mucho. Entonces vamos a ver los niños. Vamos a ver cuál es el deseo de cada matrimonio, de cada familia. Buenos hijos. Que nuestros hijos nos honren. ¿Y cómo lo vamos a honrar? ¿Y cómo nos van a honrar? Si lo que tenemos es grave dentro de la escuela primaria, que es la casa. ¿Cómo nos van a honrar los hijos? Que mira que no andes con novio, que mira que no andes allá. ¿Y cómo no? ¿Con qué solvencia? O sea que este es un asunto bien delicado. Porque la sujeción que dice Pedro acá a la iglesia o a las mujeres de la iglesia a quien se dirige, es lo que Dios ha establecido. Es una oportunidad para ganarse si es inconverso el marido. Y es una oportunidad para formar hijos. Y van a decir, mi mamá, qué linda mi mamá. Yo no sé cómo reaccionan. Imaginen, los niños siempre son susceptibles. Los niños son sensibles. Cuando ven los pleitos ahí con el papá y la criaturas que se espera de ellos. ¿Quién va a dar cuenta de eso? A quien se los delegaron. Así que Dios nos ayude, hermano. Póngase de pie. Vamos a finalizar.